Una joven mujer le suplica a alguien que las deje salir, y cargando a otra mujer en sus brazos, le pregunta a un hombre por qué les hace eso. Aquel hombre las mira en silencio, y aquella chica le dice que a causa de él, la otra chica terminó con su propia vida, y entre lágrimas, le pregunta gritando si está satisfecho. Aquel hombre le pregunta en respuesta si quiere saber por qué hizo eso, y seguido comenta que ella debe saber bien la razón, y entonces le dice que la razón por la cual las encerró allí, y la razón por la que la otra chica se quitó la vida, es porque ellas se lo buscaron. La chica en lágrimas lo niega, y argumenta que no hicieron nada, pero aquel hombre dándose la vuelta, le dice que ya no quiere saber nada de ella, y declara que todo ha terminado. Al avanzar el hombre, se describe que es su sexta regresión, y una vez más, él no fue capaz de detener el final, y simultáneamente con esa declaración, el hombre se teletransporta a una ciudad cubierta de dragones que queman todo a su paso, y Yohita al ver eso se preguntó, ¿qué podría cambiar al escuchar a esa mujer, y viendo a los imponentes dragones? Hita en silencio, se vuelve el objetivo del aliento de fuego de los dragones, y recibiendo ese ataque, él piensa que no se arrepiente de lo que hizo, tras lo cual usa la espada sin forma de rango SS, y cortando a la mitad a uno de los dragones, se describe que aquello de lo que Yohita se dio cuenta después de luchar a través de ese mundo infernal por sexta vez, es que los fracasos y la experiencia que vienen con ello lo son todo. Hita envuelto en un aura azul aterriza con fuerza, tras lo cual salta de un lugar a otro velozmente, lanzándose hacia los dragones, y abanicando su espada varias veces, asesina a diversos dragones velozmente, y al aterrizar tras completar su ataque, mirando hacia atrás, observa a decenas de dragones más, lo cual lo hace comentar que sin importar a cuántos mate, no tienen fin. Una notificación aparece en ese momento, mencionando que el planeta Tierra ha ganado la anomalía de estado apocalipsis, fallando él en salvar la Tierra. Y aún así, aparecen diversos relojes de tiempo alrededor de Hitae, y se menciona que la autoridad Gran Reloj de rango X, ha rebobinado el tiempo del mundo. Hitae envuelto por ese poder, en silencio, cierra sus ojos, y rodeado por esos dragones mientras una intensa luz se libera, comenta que tal vez no todo fue sin sentido, y entonces se menciona que el tiempo del mundo comenzará de nuevo. Una multitud de personas reunidas, dirigen sus miradas curiosas en una dirección, y observando un tipo de agujero dimensional, hacen varias suposiciones mientras consideran llamar a la policía. Una mujer le pide a su pareja el irse ya que tiene un mal presentimiento, pero su pareja relajado le responde que no hay peligro, y dándose la vuelta, sonriendo le dice que quiere una foto antes de que aparezca la policía, sin notar que un montón de monstruos emergen del portal, tras lo cual la sangre salpica ante los ojos atónitos de la chica, y cuando los monstruos empiezan a emerger, las personas escapan velozmente aterradas. Se describe que en el siglo XXI, se abrieron portales por todo el mundo, y los monstruos comenzaron a salir a raudales. Esto hizo parecer que la llama de la humanidad se extinguiría, pero en ese momento, una nueva chispa fue despertada por la humanidad, y de esa forma la humanidad abrió una nueva era llamada el Nuevo Génesis. Y de esa forma, jóvenes cazadores con potencial sobresaliente de todo el mundo, fueron reunidos en una tierra artificial conocida como Itling y criados allí, siendo ese el inicio, de la ciudad Academia Mundial, Guarida. E incluso para el regresor, que acaba de regresar por séptima vez, se dirigió a esa academia. Un hombre tomando como rehén a una mujer, convirtiendo su brazo en un tipo de arma, ordena a todos que retrocedan o si no la mujer morirá, a lo cual ella llorando, suplica por ayuda, y varios policías armados rodeando al agresor, le ordenan que deshaga su habilidad, pero este se niega argumentando que ya está jodido, por lo cual como mínimo quiere llevarse a alguien. Pero en ese momento un hombre acercándose por detrás, con una expresión intimidante, le dice que ya le dijeron que se rinda. Aquel criminal dándose la vuelta velozmente, piensa nervioso que no se dio cuenta cuando se acercó, y viendo la mirada vacía en esa persona, pasa a soltar a la rehén, y seguido ataca varias veces a ese hombre mientras le pregunta si también es un asqueroso policía, pero él esquiva todos sus ataques, y esquivando su último ataque, le responde que no es un asqueroso policía, y al asestarle un fuerte golpe en el rostro, continúa y dice que es un oficial de policía.
El criminal es enviado a volar bajo la vista de las personas, y uno de ellos le pide que controle su fuerza, a lo cual Joe Hitae, un oficial de policía de la Estación de Policía Metropolitana de Guarida, se disculpa por descuidarse. En una oficina, con un reloj inteligente se muestran las imágenes del criminal de más temprano, y una voz describe que esa mañana, Ho-sik, un traficante de personas y exagente sobrehumano, fue sometido tras ser perseguido por la policía, y deshaciendo las imágenes holográficas, esa persona mira a Ho-sik golpeado en el suelo, y esa persona nerviosa le pregunta por qué lo trajo allí, a lo cual Hitae le responde que lo recogió en el camino. Aquella recepcionista luciendo agotada intenta pedir el informe, pero se corrige y agradece a Hitae por su trabajo, y mirándolo en silencio, piensa que ha cambiado, sintiéndolo más alto, e incluso más guapo. En ese momento un hombre mayor se acerca por detrás a Hitae, y le pregunta si ese es Ho-sik, cosa que él confirma, a lo cual ese hombre sorprendido le pregunta si no lo golpeó demasiado, y le pregunta qué va a hacer si vuelven a armar un escándalo por fuerza excesiva, y mientras Hitae se mantiene en silencio, se describe que ni uno solo de los rostros le es familiar, ya que desde que comenzaron las regresiones, ni una sola vez fue a trabajar, siendo su primera vez viendo a los presentes. Y mientras se lleva al criminal, se describe que la razón por la que abandonó su vida ordinaria y comenzó a regresar para detener el apocalipsis, fue por las crías, siendo más específicamente la muerte de los bebés dragones. En el mundo Ascalifa, las crías que han crecido hasta cierto punto, se dirigen a la tierra para entretenerse, obteniendo experiencias felices, y en el proceso unos pocos enloquecidos por la guerra, pierden el control y mueren, algunos enterrados bajo una avalancha de malicia pierden la cabeza incapaces de soportarlo, y mientras tanto, otros, después de ser incapaces de cumplir la misión que la vida les ha dado, detienen sus propios corazones, y siempre que eso ocurre, los dragones adultos, se dirigen a atacar a la humanidad enfurecidos por la muerte de sus crías. El regresor repitió su vida una y otra vez, volviéndose tan fuerte al punto de que ya no pudo crecer más, y sin embargo, todavía no era lo suficientemente fuerte para proteger el mundo entero por sí mismo, y es por eso que Hitae, en esta regresión, decidió probar un método diferente. En ese instante una voz llama a Hitae, siendo la recepcionista de más temprano, quien le pregunta si tiene planes después del trabajo, y seguido le comenta que un buen restaurante acaba de abrir y no tiene con quién ir, así que de forma coqueta le pregunta si quiere ir a una cita con ella, pero Hitae sin dudar se niega, y disculpándose le dice que tiene que ir a otro lugar, lo cual deja atónita a la chica quien le pregunta a dónde va, y Hitae mirando por la ventana, responde que a Europa. En Italia Florencia, en un parque lleno de personas, aparece una joven rodeada de niños, y ella colocando una corona de flores en una niña, sonríe con los demás niños, y tras despedirse de ellos, Hitae acercándose por detrás, toma una respiración, y seguido la saluda. Ella al ser llamada, se voltea a verlo, y él entonces le dice que necesita que venga con él. En el momento en que Hitae la saludó, ella dándose la vuelta, activa la habilidad de rango S Babel colapsada, con la cual puede manejar libremente idiomas y escrituras extranjeras, y entonces responde su saludo, tras lo cual le pregunta para qué vino a buscarla, a lo cual Hitae solo le responde que tiene asuntos con ella. Aquella chica le pregunta si sabe quién es, cosa que él confirma, y entonces le pregunta si sabe quién es él, cosa que ella también confirma, y seguido lo llama por su nombre, y le pregunta si es correcto, pero Hitae con una expresión intimidante le pregunta dónde escuchó su nombre, a lo cual ella le indica que está escrito en su pecho, y seguido le dice riendo que solo estaba bromeando, y confiesa que no sabe quién es o qué hace, pero hay algo que cree saber, y es que es extremadamente fuerte. Sin encajar en ese lugar. Hitae tras estar en silencio, desvía la mirada, y ella le pregunta si acaso vino a matarla, pero él lo niega, y ella propone otras teorías como posiblemente un secuestro o una abducción, y Hitae le responde que está cerca, a lo cual ella cubriéndose tímidamente, le pregunta si acaso es uno de esos casos raros donde uno se siente atraído sexualmente por los dragones, pero Hitae le pide que deje de bromear, y seguido declara que quiere protegerla en ese mundo peligroso, así que le advierte que si no hace lo que le dice, no tendrá más opción que usar métodos bruscos,
tras lo cual menciona que escuchó que los ojos del clan Dragón Verde pueden ver la providencia, así que comparada a otros clanes, ella es más perspicaz, captando mejor las cosas, y entonces le dice que dado que es del clan Dragón Verde, espera que tome una decisión sabia. Aquella chica sonríe y comenta que mientras se comporte y lo escuche en silencio, será tratada amablemente, cosa que Hitae confirma, y entonces ella acepta, ya que sabe bien que no tiene otra opción, pero quiere que le prometa que la tratará bien, y haciendo un gesto con su meñique, sonriendo le dice que quiere ser tratada bien como invitada. Hitae nota su mano temblar, y tras estar en silencio, acepta mientras hace una promesa de meñique con ella. De regreso en guarida, aquella chica sale adormecida de una habitación, y luciendo solo una camisa, se pregunta si él está despierto, pero entonces observa a Hitae sentado al lado de una energía oscura, y lo llama confundida. Hitae por su parte, usando la habilidad sombra del Gran Duque de rango SS, el cual es un clon que puede ejercer la mitad de su poder, le dice a esa sombra que él estará bien, así que le ordena que vaya y haga lo que le dicen, y la sombra tomando su aspecto, respetuosamente acepta su orden. La sombra entonces se acerca a la chica, y ella lo saluda mientras piensa que son iguales, y Hitae le dice que no debe prestarle atención, ya que él va a tomar su lugar en su trabajo, y ella dándose la vuelta le pregunta si durmió bien, tras lo cual le pregunta si no hace su trabajo normalmente, pero Hitae argumenta que la sombra es su habilidad, así que se puede considerar que él está haciendo su trabajo. Además declara que necesita quedarse a su lado, lo cual la hace reír mientras le da la razón. Ella entonces se sienta a su lado, y dudosa le pregunta si deberían desayunar, tras lo cual le dice que incluso se saltó la cena, así que le pide que coma, pero Hitae leyendo el periódico le responde que está bien. Ella apoyando su rostro en una almohada, le dice que se siente extraño comer sola cuando el dueño de la casa no lo hace, a lo cual Hitae le pregunta si come 3 veces al día, y seguido comenta que se supone que los dragones pueden vivir sin comer, pero ella le responde que no se trata de supervivencia, y declara que comer algo sabroso hace a uno feliz y lo llena de energía. Ella entonces se pone de pie y le dice que seguir así no servirá, por lo cual le pide que vaya con ella de compras, a lo cual Hitae intenta responder que está bien, pero ella declara que le mostrará el poder del desayuno. Al rato, estando en un supermercado, unos transeúntes se quedan observando fijamente a unas personas, a lo cual uno de ellos le dice a su posible pareja que no se acerque ya que parecerá un calamar al lado de ellos, lo cual provoca que ella lo golpee, y entonces aparecen Hitae y la chica de compras en la tienda. Hitae cargando varias bolsas le dice que compró demasiado para el desayuno, pero ella le responde que no había nada en la cocina, y ya que va a seguir cocinando desde ahora, necesita más ingredientes, tras lo cual avanzando emocionada, le apresura a volver para preparar el desayuno, pero Hitae lo niega, y le dice que deje las cosas en la casa y coma afuera, lo cual confunde a la chica, y él le explica que hay un lugar a donde tienen que ir, y ella también lo acompañará, además de que ya pasó la hora del desayuno, y ella al escucharlo se disculpa ya que al ser su primera vez comprando, se divirtió mucho. Ella entonces le pregunta a dónde van a ir, y él le responde que hay cosas que necesita para vivir en ese lugar, así que la apresura, pero ella solo reacciona confundida. Tras eso, un hombre con una sonrisa aterradora, riéndose, comenta que se ve hermosa, y le pregunta si ella es su novia, pero Hitae con una mirada intimidante le responde que si no se calla, perderá el otro ojo, a lo cual el hombre solo gruñe abatido mientras sigue trabajando en su laptop con la información de la chica. Tras eso pasan con otra recepcionista que les da unos papeles, y seguido configuran el nuevo reloj de ella, y llegado el atardecer, ella mirando su tarjeta de identificación, comenta que es muy extraño que tenga la suya propia, a lo cual Hitae le pregunta si nunca ha tenido una, y ella le responde que no solo la tarjeta, tampoco había tenido una cuenta bancaria o un reloj holográfico, a lo cual Hitae se pregunta cómo ha podido vivir hasta ahora. Ella entonces le dice que su apellido fue tomado de él, pero le pregunta por qué le puso Bom como su nombre de pila, y Hitae le responde que fue tomado de las 4 estaciones, ya que hay 4 dragones, y Bom significa primavera. Bom recitando su nombre completo comenta que le gusta,
y describe que la primavera es la estación cuando la vida llega al mundo, siendo un hombre hermoso para ella. Bom entonces confiesa que todavía él le da miedo, ya que sus ojos le están advirtiendo incluso ahora, de que él es peligroso, pero seguido le dice que no cree que sea una mala persona, y Hitae le pregunta si puede afirmar eso después de un solo día, a lo cual Bom le responde que su intuición es mejor que la de cualquiera, porque es del clan Dragón Verde, así que, le pregunta si está bien que lo observe un poco más. Al mirarla, se describe que esa sonrisa es algo que Hitae nunca había visto en sus regresiones pasadas, y mientras Bom contenta le dice que hay que ir a cenar, ya que quiere cocinar para él, Hitae mira hacia el cielo, y cerrando sus ojos, piensa que el comienzo no está tan mal. En un páramo en algún lugar del continente africano, una mujer llevando una espada, le dice a un hombre arrodillado que fue decepcionante, ya que actuó bastante rudo y eso es todo lo que tiene, lo cual hace gruñir al hombre herido, quien seguido le pregunta gritando si acaso piensa que puede hacerles eso y salir ilesa, pero la chica levantando su pie, pisa su cara mientras le responde que lo cree, pero seguido comenta que pisó muy fuerte ya que es muy feo, e intentando confirmar que no está muerto, bajo la luz de luna, suspirando aliviada, comenta que esa es su victoria 199 consecutiva, y quitándose la máscara, emocionada se pregunta quién será su próximo oponente. En una página web, aparecen varias noticias de un conflicto armado, y de una organización terrorista conocida como Barkada, además de una vigilante conocida como Cazadora Nocturna que está en desacuerdo con ellos, y Hitae mirando su monitor, piensa que quizás ya es momento de que haga un movimiento. En ese momento Bom tocando la puerta, le dice que la cena ya está lista, a lo cual él le responde que ahora va, tras lo cual, mirando un plato de dudosa procedencia, Hitae se queda en un oscuro silencio, y Bom le pregunta emocionada qué le parece, y seguido explica que se inspiró en un plato de sardinas del Reino Unido el cual combinó con arroz, y mientras Hitae levanta su primera cuchara, ella comenta que a los coreanos les gusta el arroz, y Hitae tras estar en silencio, deja la cuchara y le dice a Bom que irá por Roja mañana, lo cual confunde a Bom, quien seguido le dice que traerla será bastante difícil y recalca que aquella chica no vendrá tan fácilmente como ella. Hitae le responde que no será tan difícil si ella lo acompaña y la convence, pero Bom estando dudosa, comenta que es incómodo reunirse con diferentes casas de dragones, y cuando Hitae le pregunta a qué se refiere con incómodo, ella le responde que todas quieren cosas diferentes, y explica que a ella le divierte tomarse su tiempo y construir cosas, pero los dragones rojos son diferentes, ya que aman la guerra y la violencia, haciendo alarde de su fuerza, así que por eso le dice que usar la fuerza para traerla es un error, ya que para los dragones rojos la subyugación es peor que la muerte. Hitae comenta que sería peligroso no traerla, y explica que hay alguien detrás de ella, estando seguro de que a ese paso Roja morirá, por lo cual le pide a Bom que lo acompañe y resuelvan las cosas pacíficamente, pero entonces le pregunta qué sucede, y Bom mirándolo fijamente, le responde que es interesante verlo pedirle ayuda, ya que lo imaginaba como alguien que intentaría hacer todo por su cuenta, a lo cual Hitae se queda en silencio desviando la mirada, y Bom sonriendo, comenta que lo ayudará, ya que no todos los días le pide ayuda, además de que ella tampoco quiere que Roja muera, pero seguido le dice que tiene una condición, y le pide que se termine el plato que hizo para él, ya que se dio cuenta que dejó su cuchara mientras hablaban, y Hitae tras quedarse en silencio, comiendo aquel platillo, piensa que fue atrapado. En un lugar diferente, en una zona de guerra, los cuerpos derribados de terroristas se encuentran esparcidos por el suelo, y aquella chica pelirroja sujetando a uno, lo deja caer al suelo mientras le dice que son débiles, y cargando su espada, comenta fastidiada que no quería que su victoria número 200 fuera así, y al ver que ya no tiene rivales en África, se pregunta a dónde podría ir, tras lo cual se dice contenta que escuchó que Verde estaba en Europa, así que considera ir allí, y mientras dos terroristas se esconden detrás de un muro, uno comenta que son las fuerzas de élite, pero al final fueron derrotados por una chica, a lo cual su compañero le responde que no piense en ella como una chica, siendo un monstruo del campo de batalla, y seguido el otro le dice que ellos no son suficientes, así que espera que esa persona venga pronto. En ese instante aquella chica apareciendo encima del muro, les pregunta qué están murmurando,
y cuando intenta reaccionar con su arma, aquella chica le grita que es demasiado tarde, pero antes de cortarlos con su espada, varias luces aparecen a lo lejos, las cuales son disparadas hacia ella, y cubriéndose con su espada justo a tiempo. Siendo presionada se pregunta qué sucede con ese maná, tras lo cual aplica más fuerza en sus manos, y seguido corta el rayo de luz. Los dos terroristas se sorprenden de que pudiera cortar el maná, y una persona acercándose, comenta que esa es la cazadora nocturna, a lo cual los dos hombres lo llaman Javier. Aquel hombre en armadura, les ordena que tomen a los heridos y se retiren, siendo él alguien afiliado a la Unión Africana, siendo el puesto número 8 en el ranking superhumano, Javier Karma. La chica en ese momento le dice que la sorprendió, y mirando su mano comenta que su ataque fue contundente, tras lo cual sonríe y le pregunta si es el jefe. Javier le dice que es más joven de lo que esperaba, a lo cual ella, deshaciéndose de su espada rota, le pregunta si también cayó por ella, e indica que por eso usaba una máscara, y seguido le dice pomposamente que nadie peleaba en serio con ella ya que estaban distraídos por su rostro, pero Javier le dice que debió notar la diferencia de poder entre ellos, así que le pregunta si no se rendirá, a lo cual ella le responde que es imposible que se retire solo porque su arma se rompió, y acumulando energía en su mano, seguidamente se envuelve en un aura roja mientras proclama que prefiere morir luchando que rendirse y vivir. Javier entonces esquiva y bloquea sus ataques, pero ella se mantiene atacando, y un instante después grita que hay una apertura, y lanza un poderoso golpe, llamado golpe de paquete, el cual impacta de lleno en el estómago de Javier, pero un momento después ella reacciona confundida, al notar que no le hizo daño. Javier le dice que al parecer, nunca luchó con alguien más fuerte que ella, asegurando que todas sus peleas debieron ser fáciles, tras lo cual le dice que es una pena ver tanto talento desperdiciado, y abanicando su espada, termina por decirle que no le seguirá el juego, y entonces produce un poderoso corte que ella apenas consigue eludir, y emanando energía dorada de su espada, Javier llama a la espada de Ra, y le ordena que se active, a lo cual la chica cubriéndose con sus brazos, piensa nerviosa que no puede esquivar ese ataque, y entonces ella recibe el poderoso corte de luz de Javier. Aquella chica termina siendo enviada a volar contra un muro, y Javier, de pie en silencio, piensa que logró fortalecer sus brazos en ese corto periodo de tiempo, logrando bloquear su ataque, tras lo cual concluye que debe aumentar su output. Él entonces reacciona curioso a algo, y al no lograr verla, comenta que se escapó, pero ella está detrás de un muro mientras Bom le cubre la boca. La chica pelirroja le pregunta sorprendida a Verde qué hace allí, a lo cual Bom, haciendo el gesto de silencio, le responde que fue a salvarla ya que escuchó que estaba en problemas. Siendo curada por Bom, la chica pelirroja le pregunta a qué se refiere con salvarla, y Bom le responde que escuchó que moriría si seguía peleando de esa forma, y la chica pelirroja, sacudiendo su brazo, molesta, le recuerda que le había dicho que no interfiriera en sus peleas, y mientras le dice que se ocupe de sus asuntos, declara que peleará hasta el final, pero Bom le responde que su diversión terminará si muere, lo cual confunde a la chica pelirroja, y Bom, volviéndola a curar, explica que su muerte no es únicamente suya, y asegura que ella tampoco debe querer que su diversión se termine, tras lo cual declara sonriendo que quiere quedarse en la tierra, así que le pregunta si no puede trabajar con ella. La chica pelirroja la mira en silencio, tras lo cual le pregunta qué quiere hacer, si acaso quiere huir, pero advierte que aquel hombre es muy fuerte, así que las atrapará de inmediato, pero Bom le responde que posiblemente su chico se encargará de eso, lo cual confunde a la chica pelirroja, pero Bom lo afirma, y seguido declara que no vino sola. Javier, notando a alguien detrás suyo, le pregunta quién es, y Hitae le responde que solo es un acompañante. En un lugar diferente, una joven chica pelirrubia, olfateando, comenta que es raro, ya que huele a verde, pero no es ella, y mientras Hitae la mira en silencio, ella le pregunta quién es, tras lo cual asegura que no debe ser un hombre malo. En el momento en que Hitae le responde que es un acompañante, Javier reacciona confundido, y comenta que aquella chica no necesita de mucho acompañamiento, la cual mira a Hitae mientras le pregunta si él es de quien hablaba a Verde. Hitae le responde que es complicado explicarlo todo, pero sugiere que lo mejor es detenerse allí, lo cual confunde a Javier,
quien seguido le dice que solo vino a decir tonterías, ya que eso no es algo que ellos puedan dejar pasar, y declara que aquella chica cruzó la línea, a lo cual Hitae le responde que ella no ha matado a nadie, lo cual molesta a Javier, quien le grita que no juegue con él, pero Hitae continúa y le dice que ella no estará en ese lugar mucho tiempo, así que le vuelve a pedir que lo deje pasar, pero Javier, empuñando su espada, le pregunta si cree que se retirará solo porque le dijo eso, y liberando energía de su espada, declara que esa área está dentro de la jurisdicción de su organización San, y activando el poder de su espada, declara que como investigador de San, arrestará a esa chica y a él, por ser su acompañante, tras lo cual libera un poderoso ataque con su espada, provocando un daño colosal en los alrededores. Tras destruir todo en su camino, Javier comenta que si está con aquella chica monstruosa, ese ataque no debería haberle hecho daño, y estando detrás suyo, Hitae, liberando una energía oscura, comenta que es frustrante, y le dice que se supone que es el superhumano en el ranking número 8, y aún así le dice que está muy tenso. Javier, sorprendido, se pregunta cuándo se puso detrás de él, y vuelve a activar su espada de Ra, pero sin darse cuenta, su brazo se separa de su cuerpo, y en shock observa cómo su brazo cae mientras la sangre salpica. Hitae, caminando a su lado empuñando una espada de oscuridad, le ordena que escuche en silencio, y seguido declara que ese es el día más desafortunado de su vida, ya que tuvo la mala suerte de encontrarse con un monstruo imprevisto, mientras intentaba llevarse a esa chica. Hitae, acercándose al asustado Javier, continúa con su historia y le dice que lamentablemente no pudo enfrentar los ataques de ese monstruo, perdiendo en el proceso ambos brazos y sus ojos, lo cual provocó que perdiera el rastro de ambos, y colocando su espada de energía en su cara, le dice que también olvidará eso, y aunque Javier intenta suplicar que espere, un momento después sus gritos resuenan mientras su sangre es esparcida. Se describe que en la organización San, hay superhumanos con poderes curativos, así que incluso si se pierden extremidades o los ojos, se puede curar fácilmente. Sin embargo, el miedo que ahora está impreso en Javier, es algo que no se borrará, y el miedo al ser tan efectivo, es algo que Hitae no duda en usar, sin mencionar, que la dragón adolescente conocida como la cazadora nocturna, tampoco es inmune a ese miedo, y ella, mirándolo asustada, le pregunta a ver de quién demonios es ese monstruo. A lo cual Bon la corrige, y le dice que es un humano y no un monstruo, lo cual hace reír a la chica pelirroja, quien le dice que si eso es humano, entonces ella es un lagarto. En ese momento Hitae, acercándose, la llama dragón rojo y seguido declara que vivirá en su casa y bajo su protección, tras lo cual le dice que le dará libertad e incluso la apoyará si desea algo, pero colocando una expresión intimidante, intenta advertirle de lo que puede pasar si abandona su protección, pero Bon lo interrumpe, y abrazando a la chica pelirroja, le dice que ella está en shock, así que le pide que la deje calmarla y luego explicarle todo. La chica pelirroja, sorprendida, le pregunta qué le está haciendo, pero Bon, ignorándola, le da un guiño a Hitae, quien tras estar en silencio, dándose la vuelta, declara que su nombre será Yoreum, lo cual confunde a la chica pelirroja, pero Hitae solo le dice que se lo explicará después. Mientras Hitae mira el cielo, Bon le dice a Yoreum que ha crecido desde la última vez que se vieron, a lo cual ella, estando enfadada, le responde que no está para sus bromas, y Hitae, por su parte, activa una habilidad para hablar a distancia, y le informa al verdadero Hitae que la situación ha sido manejada, con lo cual se revela que él es el clon de Hitae. Al mismo tiempo, dentro de las selvas tropicales del Amazonas, Hitae, recibiendo el mensaje de su clon, le responde que hizo un buen trabajo, y le avisa que terminará allí y regresará. Él recuerda que aquella chica pelirroja es una bruta total, por lo cual consideró que sería difícil convencerla solo para su clon, así que vio bueno enviar a Bon con él. En ese momento la chica de cabello rubio le pregunta con quién está hablando, a lo cual él le responde que no es nada, y ella, sonriendo, comenta que es raro, ya que ella tiene su reloj inteligente, y Hitae la reconoce como un dragón dorado, y como todos los dragones dorados que aman la atención, él describe que ella vivió en su tercera vida, como alguien famosa, pero la que eclipsó a todos, fue la dragón que causó la mayor destrucción. Él entonces describe que el amor de muchos es glamuroso, pero viene con sus desventajas,
y concluye que esa debe ser la razón por la cual está en ese lugar en medio de la nada. Aquella chica emocionada le dice que su reloj es genial, y agitando su brazo, le dice muy feliz que nunca había visto una pantalla como esa, pero Hitae interrumpiéndola, le pregunta qué hace en ese lugar, lo cual la confunde, y él continúa y le dice que debería estar entre humanos y está en ese mundo por entretenimiento, a lo cual ella estando sorprendida le pregunta cómo supo eso, y Hitae le responde que fue por la dragón verde, lo cual ella escucha emocionada, y oliéndolo, le dice que por eso percibía su olor en él. Hitae en ese momento la llama, y le pregunta si tiene miedo de los humanos, lo cual la paraliza, y mientras ella duda en responder nerviosa, explica que no les tiene miedo, pero recalca que ha vivido entre ellos antes, y algunos la miraron con caras raras, y algunos la seguían, lo cual vio aterrador. Y apoyándose en él, le dice abatida que eso es todo, y Hitae tras estar en silencio, le pregunta si le gusta el pan, lo cual la confunde, ya que le responde que al ser un dragón no necesita comer eso, pero él chasqueando sus dedos, usa la habilidad lo más superficial del vacío de rango S, siendo una habilidad que abre una subdimensión capaz de devorar una ciudad entera, y de ese espacio, emergen múltiples manos las cuales le entregan una bolsa de pan a Hitae, y ella estando sorprendida, empieza a olfatear confundida, y conmocionada le dice que es pan de verdad. Ella con sus ojos brillantes le pregunta si realmente le está dando eso a ella, y él lo confirma, pero entonces ella nota sorprendida que hay una gran variedad. Luego de eso, Hitae le dice que no necesita quedarse allí y le pide que vaya con él, y mientras la ve comer, le dice que sus amigas están donde quiere llevarla, además de que necesita disfrutar de su entretenimiento como sus hermanos dragones. Ella mientras come, se muestra dudosa y le responde que su mamá le dijo que no siguiera a extraños, pero Hitae le responde que también le comprará macarrones, lo cual la deja paralizada y con la boca abierta. De regreso en Ciudad Guarida, en lo alto de un edificio, aparece Yoreum mirando por el balcón, y fumando un cigarrillo, recuerda a Javier, y a Hitae, lo cual la hace maldecir, y Bon mirándola de lejos, se muestra preocupada por ella, pero entonces escucha un ruido, y al abrir la puerta, Hitae aparece acompañada de la chica de cabello rubio, quien asegura que no fue solo con él para obtener más pan, pero seguido comenta que el rol de salchicha estaba bastante bueno, y al comer un macarrón, se paraliza del shock, y luciendo extasiada, comenta que su sabor es el del cielo. Bom en ese momento saluda a Hitae, y la chica de cabello rubio la reconoce emocionada, a lo cual Bom la saluda igual de contenta. Ellas entonces se abrazan cariñosamente, y la chica pelirrubia le pregunta emocionada si acaso vive con ese chico, y ella le responde que por unos días, además de que Roja también está con ella. El clon de Hitae lo saluda, y él agradeciendo su trabajo, le ordena que vuelva a sus labores, lo cual él obedece. Yoreum al entrar a la sala, observa a Hitae, lo cual le hace chasquear la lengua, y la chica pelirrubia la saluda emocionada, y mientras le hace varias preguntas, Yoreum se muestra irritada, tras lo cual sujeta su pico, lo cual sorprende a la chica pelirrubia, y Yoreum furiosa le grita que es molesta, así que le amenaza con arrancarle el pico si no deja de hablar, lo cual la hace quejarse. Más rato, Bon le pregunta a Hitae si quiere saber sus edades, y entonces le responde que tiene 20, y la chica pelirrubia responde que tiene 10, y cuando Yoreum se queda en silencio, Bon explica que ella tiene 16. La chica pelirrubia pomposamente comenta que los dragones crecen más rápidos que los humanos, así que le pide que no las traten como niñas, y Yoreum mirando su pecho, le dice que es genial. La chica pelirrubia entonces le pregunta si el nombre Yoreum es falso, cosa que ella no niega ni admite, y Bom le explica que ese nombre se lo dio Hitae, además de que menciona que el suyo es Bom. La chica pelirrubia estando confundida, les dice que todavía no han tenido su ceremonia de mayoría de edad, pero ya tienen nombres, además de que son especiales, y siguiendo la tradición al igual que Bom que significa primavera y Yoreum que significa verano, ella concluye que su nombre debe ser Gaeul, que significa otoño, cosa que Hitae confirma y le dice que su nombre desde ahora será Yo Gaeul. Tras lo cual, señalando el collar de Gaeul, le dice que esa cosa será Yeol, que significa invierno,
lo cual sorprende a Gaeul, quien le pregunta si sabía que eso era el huevo de Azul, cosa que Hitae confirma mientras le dice que debe ser un polimorfo, y seguido le pide que tenga cuidado cuando nazca. Gaeul sorprendida comenta que sabe mucho para ser un humano, y seguido le pregunta cómo lo sabe, pero Hitae le responde que no necesita saberlo, tras lo cual les vuelve a repetir que hay una sola regla mientras vivan en ese lugar, y es que deben disfrutar de su entretenimiento en ese lugar, pero no deben salir de la valla, y cuando Gaeul le pregunta a qué se refiere, él le responde que no deben escapar de él, ya que su entretenimiento estará bajo su control y supervisión, y Jeoreum mal. Escucharlo fastidiada, le pregunta si acaso es un comunista, lo cual hace que las otras dos la miren en silencio. Bom poniéndose de pie, le responde que entiende y confirma si pueden divertirse mientras estén cerca, tras lo cual les pregunta a las otras dos si quieren salir un rato, ya que necesitarán suministros y tarjetas de identidad si desean vivir allí, a lo cual Gaeul le responde emocionada que suena divertido, y Jeoreum burlonamente le responde que ni siquiera tienen dinero. Pero Hitae lanzándole una billetera a Bom, les dice que no se preocupen por el dinero, y al verlo marcharse, Bom le agradece. Y le pregunta cuánto pueden gastar, a lo cual él le responde que todo lo que quieran. Luego de eso, las chicas salen de compras, y al anochecer, mirando su reloj holográfico, Hitae observa que el gasto excedió los $40,000, alcanzando su límite de crédito, y mientras él se queda en silencio, las chicas revisan los objetos y prendas que compraron. En ese momento Bom llama a Hitae mientras le entrega su billetera, y al sentarse a su lado, se disculpa ya que considera que gastaron demasiado, y seguido le dice que quería comprar ropa para él también, pero no pudo ya que alcanzó el límite de crédito, pero Hitae le responde que está bien. En ese momento la voz emocionada de Gaeul lo llama, y poniéndose distintas prendas de ropa, le dice que compró muchos ya que eran bonitos, y por último le dice que también compró un reloj como el de él, a lo cual Hitae le responde que le queda bien, lo cual hace feliz a Gaeul. Jeoreum al verlo se mantiene en silencio, y seguido le dice que compró un reloj igual, además también señala que compró una espada nueva ya que la otra fue destruida. Hitae le dice que compró uno decente, a lo cual Jeoreum le responde que no compraría basura, y Gaeul acercándose con bolsas, le dice que le compró ropas, así que le pide que se las pruebe, pero Jeoreum enfadada le responde que no las necesita. Bom en ese momento le dice a Hitae que Jeoreum no es buena expresando sus sentimientos, pero asegura que está agradecida, lo cual él ve como un alivio, y seguido le pregunta a Bom si no compró nada, ya que la ve con las manos vacías, pero ella le responde que compró algo que está en la mesa. Hitae se da cuenta que es una planta en una maceta, y ella comenta que se siente bien cuidar plantas, a lo cual Hitae le pregunta a qué se refiere, y ella agarrando la maceta, le dice que florecerá, y será memorable, para siempre. Bom entonces recordando algo, le dice que tiene curiosidad por una cosa, y seguido le dice que como debe saber, su entretenimiento no se trata solo de comer y beber, y le pregunta si es posible obtener la experiencia completa mientras están bajo su supervisión, y Hitae le responde que es posible, lo cual la confunde, y él sujetando unos papeles, le pregunta si ellas están interesadas en ir a la escuela. Las otras dos chicas, asomándose curiosas, se preguntan sobre la escuela.